Este es un podcast de Craft Courier, en el que Agustín Garetto y Milan Jelic analizamos semanalmente la política, la economía, la cultura, los temas internacionales y los hechos relevantes con una visión de conjunto, reflexiva, analizando tendencias, actores y teoría para entender mejor la realidad, priorizando la calidad de un análisis artesanal por sobre la velocidad y la cantidad. Hola, bienvenidos a este episodio número 29, Tradición y cultura política, liberales republicanos y peronistas. Los temas que tratamos hoy son los siguientes. Las culturas políticas, liberales republicanos versus peronistas, qué es el peronismo, cómo llega el peronismo al 2025, noticias internacionales sobre Estados Unidos, la baja a la candidatura de Robert Kennedy, y también contamos con la participación de Martín Bjurrum, que nos comentó la situación política de Uruguay después de las elecciones primarias de junio de este año. Sí, ¿cómo andás? Hola Milan, ¿todo bien? ¿Y vos? Muy bien, entusiasmado con este episodio en el que vamos a hacer un poco más de reflexión y menos coyuntura. Algo así como lo que hacíamos en algunos episodios de la primera temporada, que después terminábamos citando muchas veces. Creo que este va a ser parecido a esos. Sí, creo que justamente eso sucedió porque el año pasado teníamos un poco más de tiempo, no de tiempo real, sino de tiempo con las cosas como corrían, y nos podíamos tomar esa licencia a pesar de estar en campaña. En este año eso fue un poco más difícil, pero bueno, nos estamos dando esta licencia para tratar temas más estructurales, por así decirlo, más con otra perspectiva. Así es. Y en eso vamos a tratar el tema de hoy. Hay un cierto interés, y seguro también lo habrás notado, que no es actual, pero si uno se remonta en otras épocas de la historia reciente argentina, siempre ha sucedido, ¿no? De ciertos sectores liberales y republicanos de la sociedad que sueñan con el fin del peronismo. Cuando me refiero a sectores liberales y republicanos, no estoy mencionando a periodistas, académicos, juristas, ciudadanos, etcétera, adeptos al libre cambio, sino más bien a un liberalismo político. Es una tradición, o en lo que en las ciencias sociales se llama cultura política. Es cierto que cuando los cientistas sociales no saben explicar un fenómeno, utilizan la categoría cultura política y al final explican poco. Por ello, cuando me refiero a cultura política, estoy intentando describir una forma de pensar, de reflexión y de acción política de un grupo de individuos en una sociedad determinada. La cultura política de estos sectores, llamémoslo liberales republicanos, está muy influenciada por el liberalismo político, que es básicamente entender a la sociedad como un conjunto de individuos donde impera el respeto por la ley. Se relaciona con el republicanismo en la concepción de entender al poder repartido en instituciones legítimas que se impugnan recíprocamente, logrando así que el poder no se monopolice en una sola institución y o persona. Aquello que muchas veces dijimos es la característica central de la república, ¿no? Como gobierno opuesto al gobierno de uno solo. Claramente, y también de que todos somos iguales ante la Claro, ley. exacto. Estas impugnaciones no hay que verlas de una manera dramática, conflictiva, sino más bien a que se limitan entre sí, ya que esta tradición entiende a la sociedad como individuos diferentes, lo que sería una sociedad plural, y espera que esas diferencias se vean representadas por medio de agrupaciones legítimas, por ejemplo los partidos políticos. En cierto punto, esta cultura está presente en sectores medios y medios altos. La representación de estos sectores históricamente estuvo en manos del radicalismo en sus diferentes facetas. Luego el PRO intentó hacerlo, solo a modo de ejemplo recordemos la campaña de la meritocracia del macrismo. La meritocracia es un valor muy presente en estos sectores. Otro partido a escala nacional que representa a esta población es la coalición cívica de Elisa Carrió también. Esta cultura política choca inherentemente con el peronismo, porque éste no ve a la sociedad como un conjunto de individuos diferentes, sino como una parte del todo que deben causarse para evitar desviaciones patológicas.
atención con la palabra desvío y patología. El peronismo no ve a la política como una arena de conflicto, sino que desea un mundo feliz y armónico. Todo aquel que se desvíe de ese mundo armónico es un egoísta que está enfermo y que debe ser excluido. O, en palabras más de moda, esos argentinos de mal no deben contagiar a los argentinos de bien. Y esto me trae, o quiero traer lo que hablamos en el episodio anterior de la campaña antifascista, de fascismo, que tal o cual es fascista, que permanentemente se escucha desde Venezuela hasta en Argentina y en muchos lugares de Europa, donde ellos, los que dicen esto, mencionan al otro como propagadores del odio, ¿no? Entonces, nosotros somos los buenos, los otros son los malos que nos atacan por ser buenos. Es exactamente esto. Tal cual, ¿no? Es una cultura que no ve en la arena política una dimensión donde se pueden negociar intereses, aunque la palabra negocio no estoy diciendo una connotación peyorativa o una especie de mafia, sino que es un lugar donde se resuelven conflictos. Claro, donde se busca la Conflictos de interés, concordia, donde se busca la tal cual. concordia. En cambio, esta forma de ver la política, esta cultura política, es la de la discordia y la del amigo-enemigo. Exacto. La cultura política liberal republicana, que siempre soñó con matar al peronismo, encontró en el fenómeno de la libertad avanza o en el mileísmo un instrumento para dicho objetivo. Es decir, el mileísmo es el arma por la cual el peronismo dejaría de existir. Lo que esta tradición política no entiende es que quizás el arma se convierta, en un futuro no muy lejano, en contra suya. El mileísmo, en efecto, coincide con la tradición liberal republicana en querer matar al peronismo, pero no sí tanto en acabar con su cultura política. Por lo menos, en la manera que se desarrolla el mileísmo, no está muy en claro que esté en contra de la cultura política del peronismo. Más que el fin del peronismo, parece la sustitución. Y déjame traer otro episodio de los que hemos tratado anteriormente, el 23 de esta temporada 2, en el cual hablábamos sobre México y cómo el partido Morena del actual presidente AMLO reemplazó al PRI. En su intención de vencerlo, lo reemplazó con la misma cultura política. Eso veíamos en aquel episodio si alguno quiere repasarlo. Pero, ¿qué es el peronismo y qué cultura política lo destaca? Entender al peronismo como un partido clásico es bastante ridículo. Si bien existe la doctrina peronista, es imposible decir que el peronismo tiene una ideología clara. Si no, no se podría explicar cómo Menem fue peronista y el PJ lo acompañó, y años más tarde aparecieron los Kirchner y el PJ también acompañó. Pero vayamos a los orígenes del peronismo. Perón creó su partido estando en el poder, no obtuvo el poder por medio de un partido clásico. Por lo tanto, el peronismo se caracteriza por ser pragmático o, para ser más duro, en ser contradictorio. Por ende, si no es un partido ideológico clásico, ¿qué es? Creo que lo más esquemático es describirlo como una maquinaria para buscar el poder, reproducirlo y estabilizarlo. Entonces no es un partido, es un instrumento. El peronismo es una forma de hacerse con el poder y reproducirlo, y puede tener cualquier tinte ideológico porque responde a la coyuntura. Esa maquinaria claramente tiene una cultura política distinta a la que describía al comienzo la liberal republicana. Si bien ya hablamos un poco de ella, esta cultura política característica del peronismo no ve en la sociedad personas diferentes que deben ser limitadas por un sistema de normas de manera tal que logren desarrollar sus capacidades. Por el contrario, ve comunes e iguales a merced de intereses egoístas. La diferencia no es una virtud, sino un vicio. Muy importante. Ahora, esta cultura no es ajena a la sociedad civil, no es que el peronismo es un monstruo malvado que le lava el cerebro a los ciudadanos, sino que existen ciudadanos que coinciden con ella. Algunos pesimistas o escépticos, como Tulio el Perindongui, o quien les habla pero que no está a la altura de Tulio, creen que la mayoría de los argentinos son adeptos a esta cultura.
Traigo una cita de Tulio, una entrevista que tuvo con Carlos Pañi hace varios años, antes de su fallecimiento. Dijo lo siguiente: ya me acostumbré a la idea de que la Argentina es peronista. Tulio no se refería a que todos los ciudadanos sienten identidad por el peronismo y hagan la B corta con los dedos, sino que la manera en que entienden la política la mayoría de los ciudadanos argentinos no es muy distinta a la del peronismo. El mileísmo, por su parte, se presenta como un fenómeno disruptivo y revolucionario que quiere romper con todas las lógicas, no solo con esta. Y aquí quiero marcar dos cosas. La primera es una cita de Marcos Novaro de una de sus clases: los revolucionarios destruyen el Estado, pero luego no les queda otra que construir uno nuevo. Y la segunda cosa que quiero decir es lo siguiente: Milei, en primera persona, se presenta como un infiltrado que quiere romper con la lógica desde adentro y crear el hombre nuevo. Eso, hasta donde llega mi pobre idea de la humanidad, solo sucede en los libros de ficción. Generalmente en la realidad pasa que quien intenta romper con todo no lo hace. Perón, con su moral anticonservadora, me refiero a los conservadores oligarcas que él denostaba, no se alejó mucho de la praxis de los conservadores. Terminó siendo más una síntesis de fenómenos pasados que una disrupción. El único que sí creó al hombre nuevo fue Cristo, pero bueno, eso es porque yo creo en él. Pero el hombre común, tal cual, no puede crear nada nuevo a ese nivel. Podemos ver otro ejemplo de sucesos similares que se propusieron romper con lo anterior y que no lo lograron. La Unión Soviética en contraste con la Rusia zarista, o para los que les gusta la ficción, aunque tiene que ver un poco con esto, Rebelión en la Granja de George Orwell, ¿no? Gran libro. Entonces, ¿el peronismo está muriendo? Circularon en los medios, en los diarios, en las últimas semanas, columnas donde intentan ponerle fecha de defunción al peronismo. La verdad que no sé si el peronismo va a morir, seguramente en algún tiempo sí. En todo caso, lo que está próximo o más próximo a morir es la identidad peronista, que es totalmente diferente. Veamos tres hitos: dos son puntuales, que atienden a una sola persona, y uno es más general, que atiende a un conjunto. El primer hito es la famosa foto de Olivos, la reunión durante la cuarentena. Eso no significó el fin de un gobierno tajantemente, porque nadie se fue, sino el fin de la autoridad moral del entonces presidente Alberto Fernández. ¿Desde qué moral Alberto Fernández podía sostener su discurso pro cuarentena si él mismo no la respetaba? El segundo hito, en orden cronológico, es la nula solución a las crisis económicas del país. No voy a andar mucho en este tema, pero creo que todos coincidimos que no solucionó nada. La crisis persistió y empeoró. El tercer hito, que también es puntual, que atiende solo a la imagen de Alberto Fernández, es lo que sucedió en los últimos días, semanas, que pueden separarse en tres: el caso de corrupción con los seguros, la violencia ejercida de Alberto Fernández hacia su pareja y los videos con Tamara Petinato. Muchas de las columnas que circulan, algunas sustentadas en encuestas de opinión, confían en que todo esto terminó por sepultar al peronismo. Estos tres hitos mencionados anteriormente. Al peronismo, después de esto, ya no le quedaría nada por ofrecer. ¿Es tan así? Bueno, si vemos la historia reciente, creería que no. Todos creíamos que con los videos que denudaron la corrupción kirchnerista ya no tendrían más legitimidad para disputar el poder. Hablamos de esos de que mostraba la nata, de los bolsos de López, de la caja fuerte de Néstor Kirchner y todo eso. Los fajos termosellados. Claro, todo eso. Nos terminamos equivocando porque disputaron el poder, llegaron en el 2019 de nuevo. Y si vemos cómo se comportaron los diferentes actores del peronismo luego del tercer hito, hay una especie de común acuerdo: denostar al expresidente. Creo que ni en las elecciones del 2023 el peronismo actuó tan cohesionado. Pero ¿cuál es la situación actual del kirchnerismo? Entendamos por kirchnerismo una población dentro del universo peronista. Bueno, esto ya depende de factores más exógenos que tienen poco que ver con la acción propia del kirchnerismo. Una es la campaña del 2025, otra la suerte del gobierno actual. Si prestamos atención a las campañas políticas,
podemos suponer que es un reflejo de la sociedad. Si bien las campañas son una sola, a mí me gusta entenderlas como una mamushka, ¿no? Con este esquema podemos diferenciar tipos de campaña que se relacionan una con otra. A grandes rasgos, y para hacerlo más sencillo y no marearnos, considero que al menos existen dos tipos: una campaña materialista y una moral. La primera responde a la situación socioeconómica y la segunda a cuestiones más morales, ideológicas. Solo vamos a detenernos en la campaña moral. Tenemos un gobierno nacional que se presenta como reaccionario, conservador, revolucionario, a pesar de que hay ahí conservador revolucionario es medio raro, pero se presenta así, y de ultraderecha. Depende de las condiciones, esto puede generar dos efectos. O corre toda la discusión al mismo campo y todos pelean para ver quién es más de derecha, o genera una resistencia muy fuerte. Generalmente suceden las dos, pero depende de otras cuestiones cuál será la preponderante. Solo para poner un ejemplo, en la época del kirchnerismo la mayoría de las campañas se disputaban en una arena de tinte izquierdista. Podemos decir que estaba de moda. La campaña del 2007 no había una oferta de derecha bien clara, ni hablar la del 2011 que estaba totalmente volcada a un solo campo, solo como para poner ejemplos, ¿no? En 2011 salió Wiener segundo, por ejemplo, socialista. Sin embargo, en la campaña del 2019 esto no fue así, ¿no? Emergió una resistencia muy fuerte que fue la que terminó ganando, que fueron ellos. Siguiendo esta lógica, podríamos creer que la del 2023 también fue así. Pero nadie puede sostener que Massa era un opuesto acérrimo a Milei como lo es Kicillof. Massa no tenía posturas radicales, en todo caso era una especie de moderado. Digamos, salvando las distancias, una especie de Biden para Trump, cuando Kicillof vendría a ser como un Kamala Harris para Milei. Lo que quiero decir con esto es que posiblemente el kirchnerismo progresista no muera si en la campaña 2025 se presenta como una resistencia radical a Javier Milei, siempre y cuando la situación económica no sea favorable, que sería algo muy raro que pase lo contrario, ¿no? Claramente hoy nadie puede decir que estamos bien económicamente, pero el leitmotiv del gobierno nacional, que es eliminar la inflación a cualquier precio, genera sus frutos, ¿no? El punto crucial es hasta cuándo, es decir, hasta cuándo la batalla contra la inflación da votos. Ahora, esta pregunta me parece clave. ¿Existen figuras dentro del universo peronista para hacer la resistencia contra el gobierno nacional? Sí, tenemos dos grandes figuras. Una que a todo lo que haga el gobierno nacional se le posiciona enfrente, que es Kicillof. Algo muy cercano, por ejemplo, fue que el gobierno nacional dio de baja con un instituto que investigaba sobre menores raptados en la última dictadura militar, y Kicillof agarró y abrió un instituto horas después de que se anuncie la noticia. Otro también, el gobierno nacional quiere ir en contra de de la industria del juicio laboral, y Kicillof presenta un proyecto para aumentar las indemnizaciones en la provincia de Buenos Aires. Y otra figura, que si bien también hace lo mismo, pero bueno, hoy no tiene poder, no podría hacer estas medidas, pero que intenta desarrollarse en una materia puntual, que son las políticas sociales, es Juan Grabois, ¿no? Sí, que también trata de diferenciarse desde su lugar y de a poco va ganando su espacio propio. Recordemos que en las elecciones 2023 en Las PASO no sacó pocos votos y que si bien estuvo lejos de lo que era para llegar a ganar la masa, estuvo ahí y sin la estructura de lo que es el PJ, ¿no? Sí, sí, y presentó los avales la noche anterior de cuando cerraban la inscripción para las PASO. O sea, fue una campaña récord en tiempo y sacó muchos votos para eso. Representaba en esa elección probablemente lo más anti-Milei que dentro de ese espectro político se pueda llegar a encontrar. Con lo cual, adhiero a tu tesis que
generando un enfrentamiento muy directo con el gobierno nacional, puede rescatar una buena cantidad de votos. Grabois, lo mismo Kicillof, y globalmente no está muerto el peronismo, ni el kirchnerismo, ni mucho menos, y esto es algo que hemos hablado muchas veces, y eso no va a pasar hasta tanto no se solucionen los problemas de la gente. Esto de la cultura política que trasciende a los partidos, vos dijiste, el peronismo es un instrumento, es el movimiento, como ellos mismos se autodenominan, es un movimiento, no es un partido político, agrupa a una multitud de gente, usando la palabra multitud que utilizaba Laclau en sus últimos años, ¿no? Desde el punto de vista crítico, la teoría crítica. Es una multitud que cree en esa idea, en esa forma, y ¿por qué habrían de cambiar si no cambia la realidad? Que es justamente esto de solucionar los problemas. Hay algo que lo hemos charlado muchas veces en off, y no sé si alguna vez lo dijimos en los episodios, perdón, y es un comentario que una vez le escuché decir a Mariano Grondona, analizando cómo es que Argentina logró olvidarse de Rosas, que en aquel momento era omnipresente en la vida de las personas. Y Grondona dice, con un programa de gobierno y gente que lo ejecutara a la perfección. El programa era la Constitución de 1853 y las personas son los gobernantes que siguieron luego, Mitre, Sarmiento, Avellaneda, Roca y otros que vinieron después, en aplicarlo de una manera muy exitosa, solucionándole los problemas de la vida cotidiana a la gente. Y la gente se olvidó de Rosas. Más allá de que hubo historiografía, etc. Pero la gente común se olvidó de Rosas. No se van a olvidar de Perón hasta que los problemas no se solucionen. De raíz y realmente. Y eso no va a pasar hasta que no haya un programa de gobierno aplicado. Y hoy ningún partido tiene un programa de gobierno. Ningún partido tradicional. Totalmente coincido. Y además de eso, esta cuestión de la sustitución, de si es sustitución o es disrupción, ¿no? Como en esa tensión, creo que hoy el gobierno nacional se presenta más como una sustitución en ciertos campos. Obviamente que en el aspecto de justicia social, hoy no estaría yendo por ese camino. No, pero te agrego un elemento a esa idea, y es que se asemeja tanto, en algunos aspectos, de la cultura política, del quehacer, de cómo hacer la política, Milei al peronismo, que a la base electoral tradicional del peronismo no le costó votar a Milei. No. ¿Me seguís el concepto? O sea, Sí. la gente que siempre votó al peronismo, no creo que vote a un radical tradicional. No. Pero no le costó votar a Milei. Por eso Milei sacó votos en todos los estratos sociales. Totalmente. Y primero hago un paréntesis con este respecto de la justicia social. Es, ojo que esto recién comienza. Espero que cuando tengamos el episodio para el 17 de octubre, porque el fenómeno peronista es fantástico para analizar y hablar de eso, pero cuando esta cuestión de que era contradictorio el peronismo, no es que es contradictorio no solo contradictorio en Perón, obviamente peronista, Menem peronista, sino dentro de lo que fue Perón. Recordemos que post-crisis, que comienza con fines de la década del 40, principios de la década del 50, a la cual Scioli en aquel tuit que citamos hace un par de semanas dijo, él la Sí, vio. sí, sí. Bueno, ahí él pegó un volantazo, o quiso pegarlo, después no le salió a la perfección, porque se dio cuenta que las papas quemaban. Entonces, quiero decir, falta tiempo todavía. Que no nos sorprenda si el día de mañana se empieza a hablar de justicia social. Quizás no en estos términos, pero en esto de la cuestión de la cultura y que se asemeja y que no le costó al electorado, solo basta para ver cómo entiende la política Milei, y me remonto mucho a las similitudes que buscó Luciano de Privitelio en nuestro episodio de esta temporada, no recuerdo el número, pero fue uno de los primeros. Tiene una forma de mirar la política donde hay que anular al distinto, Claro. y no solo por ser de izquierda. A ver, para Milei son todos comunistas.
No tiene una distinción, no sé si sabe cuáles son las diferencias, pero más allá de eso, no sé si es una cuestión de estímulo para las redes o realmente él ve comunista en todos lados, pero no acepta al distinto, al diferente. Que es un elemento central de la cultura política del peronismo, que lo dijimos antes, ¿no? Por eso Justamente. tachan a todos de propagadores del odio. Y claro, ¿por qué? Porque si vos sos el amor y el otro está en contra tuyo, es el odio. O el oligarca, Claro. el cipayo traidor a la patria. Bueno, son todos conceptos de esta cultura donde Perón y Milei se tocan. Para quienes les gusta la ciencia política y las ciencias sociales en general, creo que este mes fue clave, sobre todo durante las últimas semanas y puntualmente con lo que sucedió en el Congreso últimamente. Ocurrieron dos cosas, una en diputados que salió el voto en contra del DNU para que se derogue el DNU que le daba 100.000 millones de pesos reservados a un órgano de la CIDE. Y por otro lado, el tratamiento en el Senado, que fue en el día jueves, ayer, sobre las jubilaciones, Hoy es viernes 23, como estamos grabando. que salió a favor por más de 2/3, un número abultadísimo. 61 votos afirmativos contra 8 negativos, 3 ausentes. Por lo tanto, fueron dos cosas que, bueno, movieron un poco la arena política, ¿no? Ya el gobierno nacional había anticipado que esta medida la iba a vetar, pero lo más interesante, ahora ya vamos a hablar un poco del veto, es la actitud de las oposiciones y del gobierno nacional, ¿no? En clave de resistencia, de límites al gobierno. Sí. La política estudia muchos aspectos, ¿no? de la vida en sociedad. Y una es el poder. Y visto así como poder, no hablamos de si es para el bien común o simplemente poder puro, maquiavelista. La verdad que es una jugada muy interesante de analizar, porque las oposiciones, recordemos, hemos hablado en episodios anteriores de las oposiciones como diferentes grupos, no una única. Las oposiciones realmente le generaron un golpe al gobierno, como no venía sucediendo hasta ahora. Encontraron un tema sensible en la sociedad en el cual podían tomar la iniciativa. Recordemos que venimos diciendo hace mucho que el gobierno tiene la iniciativa casi semana a semana de todos los temas. En esto la tuvieron las oposiciones. Y logró imponerse en una cuestión que del poder, del análisis de poder, el gobierno lo tiene muy flaco, que es su presencia territorial, reflejada en bancas, en las dos cámaras. Cosa que decimos desde el primer momento. Milei ganó la presidencia, pero no tiene representantes en las provincias, ni en el Congreso Nacional, no tiene ningún gobernador, ningún intendente. Y eso es una debilidad de origen, que un poco intentó resolver con la rosca que vimos para la sanción de la ley bases y del paquete fiscal, pero ahora se nota la flaqueza. Y lo interesante, cuando preparábamos el episodio, vos me decías, bueno, y ahora cuando venga, si hacen el veto y las cámaras quieren insistir, se viene la rosca. Y sí, y le van a sacar unas cuantas cosas. Como algunos ya le sacaron cosas para votarle la ley bases, ¿no? Y el paquete fiscal. Que la dejaron flaca a lo que era el original. Sí, sí, pero me refiero a que sacaron cosas en el No, sentido, sí, me das y te doy. claro, tal régimen lo dejamos, a los petroleros no los molestamos con ganancias, y así fueron obtuviendo, dando cosas a cambio los votos que necesitaban. Con respecto a algo de una característica del gobierno nacional, y después voy a mencionar algo también sobre la rosca, y después algo más técnico sobre lo del veto, igual supongo que ya lo saben la mayoría de quienes nos escuchan. Es interesante ver la política como un combate de esgrima antigua, y cuando digo antigua es con una espada con filo, reglas endebles
y protección precaria, Nula, ¿no? nula. Y el gobierno nacional es muy bueno atacando, pero fracasa defendiéndose. Es muy malo defendiéndose. Y en esgrima tenés que ser bueno atacando, pero también tenés que ser bueno defendiéndote. En política pasa lo mismo. Y bueno, hoy estaría fracasando en la parte de la defensa, que ha fracasado constantemente, sobre todo en los argumentos que después utiliza para eh, defenderse, claro, valga la Sí, redundancia. sí, sí. Y siguiendo con la línea la movida de poder de las oposiciones, no recuerdo si fue ayer u hoy, salió Macri a apoyar la idea del veto. Y escucho periodistas decir, bueno, al final, bueno, Macri está a favor de Milei, pero no logra controlar a sus diputados. Pero no habrá sido que los mandó a votar a favor y él después dice, no, no, muchachos, no había que votar así para que sea una moneda de cambio. Justamente. Coincido, Claro. coincido totalmente. Y que por un tuit no está asegurado. Ahora voy a lo técnico, después vamos con lo de la rosca. El veto ahora tiene que si se veta total o parcial, la cámara puede insistir, las dos cámaras pueden insistir, pero primero pasa por la cámara de origen del proyecto que fue en diputados. Tiene que pasar por 2/3 de los presentes. Cuando se trató, pasó por los 2/3 justamente, finito, finito. El cálculo da 66,66 periódico. 6 periódicos en realidad. Es finito, finito. Con el tuit de Macri no me consta de que los votos del PRO están asegurados. Y en relación con esto, porque no solo suponiendo que la asistencia es perfecta en diputados, no basta con la Alianza de la Libertad Avanza PRO. Va a necesitar otros. Y en esos otros entran los famosos reductos provinciales. Que hemos hablado de ellos en algunos episodios en profundidad. Justamente. Y hay algo de lo que no se habla mucho en los medios sobre lo que sucedió ayer, es que también se votó que aquellas sentencias firmes en las justicias sobre las cajas provinciales, cajas de jubilaciones provinciales que no fueron transferidas a Nación después de la reforma del 94, y que este gobierno por decreto dejó de transferirle, bueno, le dio un plazo el Senado, la ley, le dio un plazo al ANSES a 6 meses para que corrija eso. Entonces ahí los gobernadores tienen un arma, porque ¿cómo le va a decir, che, tirame esto abajo? Y, pero acá necesito estos fondos. Bueno, se viene un escenario de rosca para pizza con champán. Sí, sí, para un balde de pochoclos lleno. Con respecto a lo otro porque lo mencioné y no lo hemos tratado, con lo del DNU y la CIDE, bueno, posiblemente en el Senado eso se baje, ¿no? Porque ahí le es mucho más caro al gobierno nacional ganar, mejor dicho. Ujú. Vamos a ver otra cuestión que también se va a rosquear bastante, que es con el pliego del hijo, que vamos a ir tratando en los diferentes episodios. Ahora podríamos tratar, que venimos haciendo en los últimos episodios, una primicia, una novedad que surgió en los Estados Unidos, ¿no? Sí, que Robert Kennedy, el tercero en disputa en las elecciones presidenciales, hoy declinó su candidatura, dándole el apoyo a Donald Trump. Es un tema interesante, primero porque él es un personaje interesante, era interesante de seguir su campaña, pero segundo porque a la Argentina, al debate que el gobierno quiso imponer en diciembre, esto de modificar el sistema electoral para convertir a la forma de elegir, en vez de un sistema proporcional, un sistema de circunscripción uninominal, que tratamos a finales del año pasado, de manera detallada por la parte técnica. El ejemplo de Estados Unidos es buenísimo para darse cuenta de que ese modelo de circunscripción uninominal no es tan bueno como se lo presentó en aquel entonces, porque justamente impide que haya un tercero. Y Robert Kennedy es el ejemplo, ¿no? Un tipo que fue cobrando, era conocido, porque es el hijo de Bobby Kennedy, el sobrino
del presidente John Fitzgerald Kennedy, asesinado, pero fue cobrando cada vez más notoriedad y conocimiento. Pero claro, como es uno el que gana por circunscripción, entonces, ¿quién va a votar a un tercero sabiendo que tiene pocas chances de ingresar? ¿Vota o al primero o vota al segundo para que no gane el primero? Entonces, eso le limitó su posibilidad. Si hubiera sido proporcional, ¿habría ganado? Tal vez no, pero habría tenido otro peso. Y se hubiera impuesto de otra manera y tal vez algunos de los temas que proponía se hubieran colado más en la campaña, hubiera participado en los debates, no lo invitaron al debate ese famoso de Trump y Biden, que terminó bajando a Biden. Con lo cual es un ejemplo interesante para que podamos nosotros seguir qué es lo que pasa con un sistema de circunscripción uninominal, a diferencia del nuestro que es proporcional. Sí, además, en un sistema proporcional, como dijiste, le hubiera dado otro peso, le hubiera dado otro piso para próximas elecciones. También, también. La aparición, ¿no? Pero bueno, Sí, sí, es exactamente. imposible. Esto no quiere decir que no haya diputados, representantes en Estados Unidos que no sean independientes. Hay, no sé si actualmente hay, pero a Ay, veces sí, pero hay uno, dos, tres. son pocos, son pocos. Son muy locales. En una circunscripción pelearon y pusieron toda la plata ahí porque es imposible sostener una campaña con tantas circunscripciones, ¿no? Sí, exactamente. Y no significa no sé, que Estados Unidos esté mal por eso, que es una dictadura, no, no. Pero, bueno, el concepto de democracia representativa, si bien los representantes representan a su distrito, pero bueno, al no ser proporcional, se acallan muchas voces minoritarias. Sí, totalmente. Lo que lleva después que esas demandas se sostienen, algunos sostienen, son canalizadas más lentamente por los partidos y en cierta medida a veces más satisfactorias que en otros que son por colapso, que te las meten de una. Nosotros somos un claro ejemplo de eso Sí, y que después nos sale mal. Pero sí es cierto que se acallan y que se cortan otras voces, ¿no? así es. No es Noruega. No. Pero bueno, veremos qué pasa, a ver si el apoyo que le dio a Trump termina metiéndolo en la campaña. Hace unos días le hicieron una pregunta así en medio de un meeting político a Trump si recibía el apoyo de Kennedy, si lo consideraba para su gobierno. Trump dijo, es un poco apresurado, es un buen muchacho, dijo. eh, y, y yo creo que de alguna manera, no sé si lo va a incorporar a él, pero es probable que incorpore alguno de los temas que levanta desde hace décadas Kennedy en la opinión pública. Veremos qué pasa, lo vamos a tratar un poco más adelante, a ver si realmente se desarrolla la noticia de esa manera. Solo de manera anecdótica, recordemos que Kennedy viene del Partido Demócrata, del cual rompió, Sí, y su candidata o ex candidata a vice, Nicole Shanahan, era una gran donante del Partido Demócrata. Es una chica de Silicon Valley. y para cerrar este episodio, siguiendo con la línea de temas internacionales, lo tenemos a Martín Biurrun, que desde Uruguay nos comenta la situación post elecciones primarias que tuvieron ellos en junio, y aquí lo escuchamos a Martín. Hola a todos, les habla Martín Biurrun, corresponsal política y Mercosur de Craft Courier. Desde Montevideo, Uruguay, les hablo para contarles un poco la situación política y de actualidad en la República Oriental del Uruguay. Hemos pasado las elecciones internas, año electoral en el Uruguay. Se avecinan las elecciones nacionales en el mes de octubre. Para los que no saben, las elecciones internas son las primarias. Tienen una particularidad de que son elecciones no obligatorias para el elector, pero sí obligatorias para los partidos políticos,
De hecho, son organizadas de forma central por la Corte Electoral y tuvo una particularidad estas elecciones internas pasadas del mes de junio, que no hubo mucha concurrencia. Los electores marcaron una abstención grande, también por ser el clima fue bastante particular ese día, que hizo que muchas personas mantuvieran su descanso dominical en el interior del país, y muchas personas que se ausentaron del país por diferentes eventos internacionales, del fútbol, etc. Eso hizo que haya solo un tercio de la población que se movilizó frente a un 40-45% en elecciones anteriores. Actualmente ya están las fórmulas de los partidos políticos, a la presidencia y vicepresidencia ya se conocen de los distintos partidos. Tenemos por un lado el partido de gobierno y que encabeza la coalición gobernante, la coalición multicolor, ahora rebautizada Coalición Republicana, que es una coalición integrada por diferentes partidos políticos que guardan y conservan su independencia. El Partido Nacional, que tiene hoy como principal figura el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, y como vicepresidente de la República a la escribana Beatriz Argimón. Hoy presenta como candidato a la presidencia de la República a Álvaro Delgado, que es veterinario, y fue secretario de la presidencia estos últimos años. Antes fue senador, fue diputado, y tiene como candidata a la vicepresidencia a Valeria Ripoll, sindicalista, fue secretaria general del Sindicato de Funcionarios de la Intendencia de Montevideo, que es el gobierno departamental que gobierna la ciudad y el departamento capital del Uruguay. Valeria Ripoll proviene de la izquierda, por lo que es una especie de paseo, de figura nueva que irrumpe en la política, y en el Partido Nacional ya había hecho campaña en favor de Álvaro Delgado en las elecciones internas, las primarias, como decíamos, pero ella se la veía con un perfil más de secretaria general de la Intendencia de Montevideo o de suplente del candidato a la Intendencia, que se perfila el diputado Martín Lema como retador del gobernante Frente Amplio en Montevideo. Frente Amplio es la coalición de izquierda, que es el partido que gobierna Montevideo a nivel departamental. Uruguay tiene 3 niveles de gobierno. A nivel nacional, ¿no? El gobierno nacional, el gobierno departamental, que tiene intendentes y juntas departamentales, y el tercer nivel son los municipios, con alcaldes y concejales municipales. Luego, en algunos lugares, como en la capital Montevideo, hay también consejos vecinales que son elegidos y que son una forma de nutrir un poco más el trabajo de los municipios en el caso de la capital. Todo esto para mencionar que Valeria Ripoll complementa la figura de Delgado, pero fue muy cuestionada en la interna del Partido Nacional. Incluso aquí en el Uruguay las fórmulas deben ser confirmadas por las convenciones de los partidos políticos, que son elegidas en las internas, en las primarias, junto al candidato presidencial. Entonces son las convenciones de los partidos, que son un poco los parlamentos de los partidos, eligen al candidato a la vicepresidencia.
y Valeria Ripoll tuvo un voto contrario, algunos convencionales que no fueron a la cita, a la reunión de la convención, y bueno, logró, obviamente por consenso, por acuerdo político, ser elegida, pero hubo bastante descontento que se transmitió también en los medios de prensa. Pudimos ver de primera mano las primeras reacciones de la dirigencia la noche de las internas, en el cual Álvaro Delgado anunció en el escenario en la Plaza Matriz, en la ciudad vieja de Montevideo, la decisión, la propuesta de que sea Valeria Ripoll quien lo acompañe. Hubo aplausos, pero también abucheos, hubo una sensación encontrada de varios dirigentes, varios senadores se retiraron sorprendidos por la decisión, incluso una de las oponentes en las internas de Álvaro Delgado, la economista Laura Raffo, se expresó públicamente de que había quedado muy sorprendida. Ella había aspirado a ser elegida en el caso de perder las primarias y no fue el caso. Luego también en las primarias participaron la doctora Roxana Corbrán, el senador Jorge Gandini y Carlos Iafigliola. Ellos fueron junto al candidato electo y Raffo los 5 precandidatos que compitieron en la interna del Partido Nacional para la presidencia de la República y que se perfilan, algunos de ellos, a continuar encabezando alguna de las corrientes del Partido Nacional, hoy gobernante, como decíamos. Luego, siguiendo en la coalición de gobierno nacional, está el Partido Colorado, el cual tiene a el doctor Andrés Ojeda, un joven abogado, penalista, como candidato a la presidencia, y como candidato a la vicepresidencia a Robert Silva, quien fue presidente de la Administración Nacional de Educación Pública del Uruguay, y que era un competidor de Ojeda y fue el segundo en las primarias del Partido Colorado, por lo cual, por un acuerdo interno de ese partido, fue quien resultó elegido para ser candidato a la vicepresidencia por el Partido Colorado. Situación interesante de la interna del Partido Colorado. Hubo un sacudón político en el Uruguay, en el panorama político, que es el ex senador Pedro Bordaberry, irrumpió nuevamente en los medios y volvió a la política luego de un largo retiro en el cual no había sido parlamentario el último periodo, se había dedicado al fútbol, dirige la estructura ejecutiva de un club deportivo, fue antes interventor de la Asociación Uruguaya de Fútbol y tiene muy buena imagen y vuelve a la escena política para encabezar una lista al Senado y logra el apoyo de quienes salieron tercero y cuarto en las primarias presidenciales en el Partido Colorado, Gabriel Gurméndez y Tabaré Viera, que fue ministro, que fue intendente de Rivera, al norte del Uruguay. Quiero aclarar que las intendencias, si uno lo pone en perspectiva con Brasil o con Argentina, no son, si bien uno dirá el territorio del Uruguay no es tan grande como el de sus vecinos, tienen una influencia y un poder político establecido en la Constitución de bastante autonomía, casi como si fueran un gobernador de un territorio de uno de nuestros países vecinos. Y quiero aclararlo porque es algo que me parece importante. La Constitución establece
mucha autonomía para las intendencias, o por lo menos para lo que es un país bastante centralista como el Uruguay. Eso también fue motivo de un tema de discusión sobre el ingreso de funcionarios a las intendencias, el cual se quiso hacer una ley para establecer ciertos criterios y límites, y las intendencias como que argumentan la autonomía. Pero bueno, eso será para otro capítulo que podamos desarrollar sobre ese tema. Volviendo a las elecciones, que es el tema de actualidad, rumbo a las elecciones nacionales de octubre en Uruguay 2024, esa vuelta de Pedro Bordaberry a la política fue realmente un terremoto en el Partido Colorado, porque muchos dirigentes, legisladores, hasta ministros empezaron a irse de sus grupos de origen hacia la lista de Pedro Bordaberry. Incluso hay gente del Partido Nacional que, digamos, desconformes con la decisión de nominar a Valeria Ripoll como candidata a la vicepresidencia por el Partido Nacional, han querido irse al Partido Colorado con Ojeda, o más aún con Pedro Bordaberry, que ha impuesto realmente un cambio en el Partido Colorado. Él fue 2 veces candidato presidencial, pero algo interesante desde el punto de vista de la comunicación política es que él hacía campaña como Pedro Presidente en su momento, porque su padre fue presidente en el año 71 electo, pero luego se mantiene como presidente de facto en el periodo de cívico-militar que vivió el Uruguay y que gobernó junto a las Fuerzas Armadas. Por eso se considera, se lo considera el hijo de quien dio el golpe de Estado junto a las Fuerzas Armadas el 27 de junio de 1973. No vamos a entrar en este tema, pero sí mencionar que su regreso con el eslogan Bordaberry senador muestra que, y siendo reconocido hasta por la senadora Topolansky, esposa del expresidente José Mujica del Frente Amplio, quien estuvo preso durante la dictadura, muestra que ha sido reconocido por todos los partidos políticos. Incluso ella menciona que era un gran compañero, un gran colega, un gran senador, muy estudioso. Entonces regresa con su apellido, sabiendo de ese respeto del sistema político. Y esto me parece que no es muy frecuente en la política internacional y en la política de otros países. Cerrando con el Partido Colorado, vamos a Cabildo Abierto. Cabildo Abierto, que su candidato presidencial es Guido Manini Ríos, ex comandante general, ex comandante en jefe del ejército, general de ejército retirado, una persona cuya familia es de un largo linaje político. Su abuelo fue canciller de la República, su tío fue diputado, y él creó un partido nuevo, o más bien integró un partido que se creó en torno a su figura y que está muy relacionado. Hay muchos coroneles retirados, militares retirados en sus filas, pero no exclusivamente, porque Lorena Quintana, su candidata vicepresidencial, es una dirigente de un espacio cristiano, en el cual hay varios en los partidos políticos uruguayos, pero es un espacio cristiano de Cabildo Abierto, del partido de Manini, y han tratado de generar ahora un posicionamiento sobre ir más allá en temas de seguridad, que es uno de los temas que está primando en las encuestas de
opinión pública en el Uruguay. Además está el tema del costo de vida. Luego, continuando con la coalición de gobierno, está el Partido Independiente, que presenta al exministro de Trabajo, Pablo Mieres, ex senador, que se presenta como el ala Partido Independiente, un partido de centro-izquierda que estuvo asociado al Nuevo Espacio, que el Nuevo Espacio regresó al Frente Amplio, se unió al Frente Amplio, digamos, a la coalición de izquierda, y el Partido Independiente quedó aparte, quedó independiente, como su nombre lo indica, y en la última elección decide aliarse con la coalición multicolor, ahora coalición republicana, por lo cual él se presenta con Mónica Botero, quien dirigió el Instituto Nacional de la Mujer, como candidata vicepresidencial. El Partido de la Gente, que había integrado la coalición con un diputado en funciones, Daniel Peña, y en su momento la candidatura del empresario Edgardo Novik, no se presentó en las elecciones internas, por lo cual perdió su estatus de partido político. Una particularidad de las primarias fueron que el Partido Libertario del Uruguay no obtuvo los votos requeridos para mantenerse como partido, por lo cual la Corte Electoral al Partido Libertario, al Partido de la Armonía, al Partido de la Devolución, entre otros partidos nuevos, lo borró de sus registros por no haber llegado a la cifra requerida para pasar a las elecciones nacionales. Esa cifra es de 500 votos y en el Uruguay, si no se alcanza en las internas, en las primarias, no se puede continuar en octubre y se pierde el estatus de partido, por lo cual todos estos partidos, si desean presentarse en las elecciones del 2029, deberán volver a juntar las firmas, afiliaciones y acreditaciones necesarias para poder volverse a presentar. En este sentido, terminamos así la ronda de partidos que integran la coalición de gobierno nacional, y ahora vamos al Frente Amplio, partido opositor, originalmente una coalición, Partido Comunista, Socialista y otras fracciones, pero ahora opera como un partido porque está registrado como tal, como si fuera un partido único, pero en los hechos internamente es como una coalición de varios grupos. El Frente Amplio tuvo una interna reñida entre el candidato de Canelones, el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, él y la intendente de Montevideo, Carolina Cose. Carolina Cose es ingeniera, Yamandú Orsi, profesor de secundaria. También estuvo participando el intendente de Salto, Andrés Lima, que quedó en tercera posición, bastante atrás. Yamandú Orsi finalmente se impuso frente a Carolina Cose y Cose aceptó ser la candidata vicepresidencial. En este sentido, se destaca en la interna del Frente Amplio que Orsi es una persona con más diálogo que Cose. Cose se ha impuesto en la Intendencia de Montevideo con un perfil de imponer su postura, subir la contribución inmobiliaria en muchas zonas, con estrategias de continuar con determinadas políticas asistencialistas y de promoción cultural, espectáculos, un poco cuestionado su gestión sobre la administración de los recursos públicos y estos cambios de políticas fiscales a nivel departamental, a nivel ciudad, por lo cual ha sido también una interna con diferencias entre ellos y actualmente se encuentran, en campaña y tratando de marcar diferencia con el gobierno nacional. Como mencioné,
el Frente Amplio gobierna en esos 3 departamentos a nivel departamental. Fueron sus 3 intendentes los 3 candidatos presidenciales en las primarias. Así que bueno, ese es un poco el panorama de la oposición. Luego yendo a partidos nuevos o partidos menores como el Partido Ecologista Radical Intransigente, PERI, alcanzó en segunda convocatoria, porque también los partidos requieren reunir a su convención con la mitad más uno de sus convencionales para poder elegir un candidato vicepresidencial y pasar a octubre. César Vega, el diputado, el único diputado del PERI, va a ser el candidato presidencial del PERI. Luego está Gustavo Salle, que no llegó a ser diputado en la última elección por el Partido Verde Animalista, pero esta elección se separó del Partido Verde Animalista, fundó su partido Identidad Soberana y se presenta y fue el partido menor con más votos, tuvo más votos incluso que el Partido Independiente en las primarias, por lo cual se estima que va a llegar esta vez a la representación parlamentaria y va a poder conseguir un diputado. Finalmente está también compitiendo, como decía, otros partidos como el Partido Verde Animalista, Partido de los Trabajadores y los partidos que no pudieron alcanzar la cifra requerida. Sin olvidar el Partido de los Cambios Necesarios, que surge de varios empresarios del interior, también ganaderos, agrícolas, empresarios rurales, que estaban algunos nucleados en un solo Uruguay, un movimiento que surgió en el campo, un movimiento de reivindicación, y que algunos integrantes se integraron a este nuevo partido que está buscando en tercera convocatoria poder presentar una fórmula, pero todavía estamos siguiendo esa actualidad, destacando que hay dirigentes de un solo Uruguay, algunos visibles y destacados, que apoyan al Partido Nacional o al Partido Colorado o a otros partidos sin necesidad de estar afiliados a este partido que surgió de algunos dirigentes. Bueno, eso ha sido el panorama político del Uruguay después de las elecciones internas, las primarias en Uruguay y rumbo a las elecciones de octubre. Súper completo el análisis que hizo Martín de la situación de Uruguay. Las elecciones son en octubre, presidenciales, y vamos a seguir el tema, así que en próximos episodios tendremos también a Martín nuevamente comentándonos cómo avanza esa situación. Agradecemos a Martín por su participación y hasta acá llegó el episodio del día de hoy. Nos encontramos el viernes que viene, Miran. Así es, hasta la semana que viene. Chao, un abrazo. Chau.